Si estás aquí es porque has escuchado antes este clásico de Cancerbero. Sabes que hay una parte en Es Épico donde después de haber matado a Carlos, que fue el bastardo que mató a su hermano, realiza un descenso al infierno a enfrentarse en la más épica batalla de rap con el diablo. Y ahí menciona que ve a varias personas en el infierno y que se sorprende de haberlas encontrado allí. Entonces ahora en un ejercicio histórico veamos qué habrían hecho estas personas para estar en el infierno. Es que no se debe juzgar el pasado por el presente, jugaré lo necesario para salvar este canal y jugando un poco a ser Dios o el diablo, sea quien sea que los mande al infierno, se supone que es por algo malo. Veamos qué es eso malo que pudieron haber cometido en vida estas personas. Porque sí, todas tienen algo ahí, un pecadillo. Algunos más pecados y otros más pecadillos. Ya me alargué, se me imagino que se entendió el sentido del video y vamos a ir viendo por orden en que los va mencionando. Pero sabéis que antes es bueno ir con otras cositas que también menciona la canción, que son como esta mezcla de mitología que hace. Después de matar a Carlos, sonríe aliviado y se da a entender que hace un descenso. Allí se dice: un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaba. Ese viejo se llama Caronte en la mitología griega, era el barquero del Hades. Una vez que todos moríamos, el espíritu iba con esa persona, con Caronte, que era quien te ayudaba a cruzar el río Aqueronte o río Estigia, según la fuente. Debes ir hasta el Hades y cruzar el río Estigia. Río Estigia. Eso sí, tenías que pagar con una moneda, por eso era una tradición dejarle moneda en los ojos a los fallecidos o también dentro de su boca, para que pudieran pagarle al barquero. Porque, ¿qué pasaba si no tenía esa moneda? Tenías que vagar por 100 años en la riviera del río y ahí Caronte decía: ya, bueno, ahora sí ya te cruzo. Ya, entonces Cancerbero se encuentra con este barquero para cruzar al inframundo. Continúa diciendo: me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. ¿Quién demonio es Cerbero? El perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades. ¿Quién se preocupaba que ningún vivo entrara o que algún muerto saliera? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que él no lo muerde porque le gusta su nombre de rapero, que hace juego con el suyo propio, cuando realmente no debería morderlo porque estaba muerto. Y si quizás no estaba muerto, burló la muerte para ir a darle esa batalla, pero aún estaba vivo, no sé, ahí te la dejo. Después de Cerbero dice: recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. ¿Cómo que círculos? Sí, pues los círculos del infierno que escribe Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia. Aquí Dante, como con un alter ego, el peregrino, desciende al infierno guiado por Virgilio, el escritor romano, para poder conocerlo y luego va al purgatorio y al cielo. Pero allí el infierno está estructurado en 9 círculos, que según lo que hayas hecho, era tu castigo. Veamos un poco rápidamente cada uno. El primer círculo, aquí para los paganos virtuosos, o sea, quienes por tiempo no pudieron conocer a Cristo y no se bautizaron, pero que de todas maneras fueron buenos, tienen su espacio acá. Hipócrates, Sócrates, Homero, un lugar con prados y castillos, tranquipiola. Segundo círculo, un espacio para los lujuriosos, los que no pudieron controlar sus impulsos carnales, aquí tienen un espacio de sufrimiento eterno. Son castigados con fuertes vientos que los empujan violentamente de un lado a otro, impidiéndoles encontrar paz y descanso. Igual no es tanto como vivir en Playa Ancha. Tercer círculo, el espacio para los pecadores de gula. Aquí voy yo. Quienes no pudieron controlar su gusto por la comida tendrán que comer todas las rosquillas del mundo. No, mentira. Deberán sufrir eternamente con una lluvia interminable de granizo. Cuarto círculo, aquí van los avaros. Quienes tuvieron demasiado gusto por la plata, su castigo era empujar objetos muy pesados y chocar unos con otros. El quinto círculo, la ira era castigada acá, en una lucha eterna en el río Estigia. Sexto círculo, aquí era castigada la herejía. Quienes osaron atentar contra la iglesia y serían castigados a yacer en flamígeros sepulcros destapados. Quémense en el infierno. Séptimo círculo, este era un espacio para los violentos y maliciosos. La entrada la cuidaba el Minotauro y hay 3 anillos. En el primero se encuentran los homicidas, criminales, tiranos, violadores y bandidos en un río de sangre hirviente. En el siguiente círculo, los suicidas y los que buscaron la muerte en manos ajenas. Son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. Cálmate, Dante, no sabes por lo que pasaron. Y por último, el tercer anillo está formado por blasfemos, sodomitas y usureros, castigados por una eterna lluvia de fuego. Octavo círculo van aquellos pecadores relacionados con el fraude y la traición, que según lo que hayan hecho era su castigo. Se dividía en 10 grupos: proxenetas, aduladores, simoníacos, adivinos y magos, políticos corruptos, hipócritas, ladrones, consejeros fraudulentos, sembradores de discordia y falsificadores. Noveno y último círculo, aquí la crème de la crème. En un lago de hielo, aquí los castigos eran con hielo, por ser fríos de corazón y haber cometido grave traición. Al medio está el mismísimo Satanás, por haber traicionado al mismísimo Dios. Todo muy medieval, por supuesto. Listo, estos eran los círculos. En alguno de estos estaba Cancerbero, por homicidio debió estar en el séptimo. Sigamos.
Por vengativo y asesino, te quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Entonces aquí vamos, Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara incluso. con polémica al tiro nomás. ¿Qué cosas habría hecho el Che Guevara que lo habrían llevado al infierno de Cancerbero? Bueno, Ernesto Guevara, en la Revolución Cubana y las otras revoluciones que intentó en otros países, se destacó por ser bastante sanguinario. No tenía mucho reparo en matar a quien fuera contrario a su idea. De hecho, por eso mismo se habría enemistado con Fidel, que Fidel ya más como reposado, más calmado en la revolución, mientras que el Che quería seguir con más. La solución la tenía en matar, a sangre fría y con sus propias manos si era necesario. También se habla de una ferviente homofobia por parte del Che, pero hay fuentes demasiado contrarias. Algunas indican que tenía campos de concentración exclusivos para homosexuales, mientras que otros no hablan de ello. En sus mismos discursos o frases que él mismo haya dicho no se encuentra ningún rasgo de homofobia así tan extremo, más allá de comentarios muy propios de la época, pero nada más allá de lo común. Entonces, por este punto quizás no existe tanto fundamento, ya que la mayoría es lo que alguien dijo sobre lo que el otro dijo sobre lo que el otro dijo. Pero de los primeros, que hablé sin duda, que estaría en el infierno por ello, y si no también estaría por herejía porque era ateo y contrario a la iglesia. Así que este hombre, por sanguinario, por ateo, no sé, habría estado ahí por estas razones. Sigamos. Espera, un comentario antes. No me puedo extender tanto en todas las personas porque habla muchas y si no el video va a quedar gigantesco. Entonces, pequeño nomás, ¿ya? Continuamos. Como Juan Pablo II. Sí, también tiene sus cositas el Papa Juan Pablo II. Este en teoría puede ser más extraño que el Che Guevara, de suponer que el anterior. Pero el Papa, ¿por qué? Más encima este Papa que es bastante querido, quizás por esa misma cosa lo pone Cancerbero ahí. Estimo yo que habría sido por su ligación con sacerdotes, con otros curas, que tenían fuertes acusaciones de pederastía o abusos contra jóvenes, de los cuales él habría estado al tanto, pero no le habría importado mucho. O ya, démosle la oportunidad de que no haya sabido. También grave, porque cómo no lo sabes si tú eres el Papa, debería estar al tanto de ello. Uno de los más icónicos, el caso de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que fue amigo cercano de Karol Wojtyla, o sea, antes de ser Papa, y luego también como Juan Pablo II, pero no le hizo caso a tanto a acusaciones de múltiples abusos, y no solamente eso, ya que muchas iglesias del mundo también, donde el Papa hizo un laissez-faire. Me gustó ese término, es como dejar hacer, como que simplemente dejó que pasara, sin grandes castigos, las acusaciones muchas veces sin tomarla en cuenta, en muchos países se dieron, entonces haber amparado eso, yo creo que es bastante razón para haber estado ahí. Sigamos. Presunto Dalai Lama calcinado. Aquí Cancerbero, como siempre, un visionario. En esa época, por allá del 2012, cuando salió ese épico, se diría, no, el Dalai Lama, pero ¿cómo? Pero bueno, parece que en el 2023 se le dio la razón, ¿o no? Dalai Lama calcinado con Mao. Aquí no está difícil saber por qué Mao estaría en este sitio, que con su revolución en China dejó una cifra atroz de muertos, si bien la cifra de chorrocientas millones de personas está un poco alterado porque le tiran toda la muerte a él, o sea, alguien murió porque se tropezó y se pegó en la cabeza, Mao. Bueno, no fue tan así, pero sí mucha gente sufrió, con casos como el de la plaza de Tiananmen. No, en la plaza de Tiananmen no pasó nada. Con amor, niñita. Sigamos con... Mao y los difuntos Tafari Makonnen. ¿Quién fue Tafari Makonnen? Un personaje bastante interesante. Este es el último emperador de África. Como puedes ver, una persona bastante rimbombante. Tuvo una mezcla en parte por ser un importante anticolonialista que peleaba por eliminar a los colonizadores de África, pero a veces sus medios eran un poco cuestionables por ser bastante autoritario. Fue el emperador de Etiopía entre 1930 y 1974 con el nombre de Haile Selassie I. Espero que se pronuncie así. Era bastante excéntrico en su gusto. Se cuenta de un viaje que llevó una manada de leones y regaló algunos al primer ministro de Francia o al rey Jorge V de Inglaterra. Al asumir el poder, luego de una gran celebración que costó más de 3 millones de dólares, empezó un proceso de reforma en Etiopía para sacar a su país del feudalismo. Creó una constitución para dar forma a una monarquía parlamentaria, pero realmente él gobernaba de forma absoluta. Y al mismo tiempo en África era visto casi como una divinidad, aunque para algunos prácticamente lo fue. Quizá al principio te sonó con algo. Se llama Tafari. ¿Por dónde irá Tafari? ¿De dónde suena? Pues claro, del movimiento Rastafari. Para ellos, Tafari era una reencarnación de Cristo, una venida de Jesucristo a la tierra, así, tal cual. Quien ahora podría darle el poder a los afrodescendientes para poder recuperar su continente arrebatado por los blancos. Y Rastafari porque Ra es príncipe y Tafari él, o sea, el príncipe Tafari. Mira, ahí va con la reina de Inglaterra. En 1936 tuvo que huir de Etiopía porque Benito Mussolini había tomado ese territorio. Entonces
Entonces ahora más encima sería la lucha anticolonialista y antifascista. A la vuelta, con apoyo de Reino Unido, gobernó de forma parecida. Para la galería, un reformador, pero realmente se mandaba de forma personal y autoritaria. Además, con múltiples excentricidades y lujo, en medio de un país muy pobre, de una hambruna gigante. Entonces, razones para haber estado en el infierno, algunas tenía. Continuamos. y Beethoven juntos. Eso, Beethoven. Había sido una noche maravillosa, y lo que necesitaba para darle un final perfecto era un poco del viejo Ludwig van. ¿Qué podemos decir de este músico? Bueno, yo creo que cosas bien de la época, todo muy siglo XVIII. Machista, xenófobo, un tanto misógino, hay relatos donde golpea a prostituta, bastante irascible, se enojaba muy rápido, así que normalmente tenía muy mal humor. Beethoven era conocido por tener un carácter bastante complicado, se enojaba con facilidad, tenía muy poca tolerancia a la competencia o a cualquier persona que percibiera como una falta de respeto hacia su arte o su persona. Hay un caso donde un violinista le dice: oiga, don Ludwig van, no puedo tocar lo que escribió porque estaba tan mal escrito, y dice: cuando escribí ese pasaje estaba consciente de hallarme bajo la inspiración del Señor Todopoderoso. ¿Cree usted que voy a tener tiempo de pensar en su estúpido violincito cuando él me está hablando? Eso, además de arrogante, era un niño prodigio al que le caían mal los niños prodigios, era muy solitario, por eso no sé, cosas de la época, xenófobo, parecía que le tenía bastante mal a los holandeses, cosas así. Quizás mató a alguien, por ahí se ocultó y por eso lo mandaron al infierno, anda a saber tú. Seguimos. Me asombró mucho saber que estaban aquí. John F. Kennedy. Esta es la persona que es bonita por fuera, pero por detrás, afírmate. Un periodista del New York Times dijo de él: manipulador, insensible, astuto, casi patológicamente narcisista, que arrojó a un lado a las mujeres como tantas piezas de Kleenex usados, que mintió sobre el precario estado de su salud, que mintió sobre su heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, que mintió sobre su formación académica, que mintió cuando pretendía ser el único autor de Why England Sleep, que mintió repetidamente y por intereses mucho más altos, cuando insistió en que había escrito Profiles in Courage y cuyos deseos sexuales eran incontrolables. De estos últimos hay muchas acusaciones. El hombre al parecer habría sido bastante mujeriego, entre ellas incluida Marilyn Monroe. Incluso dice que la habría usado con fines políticos, y todo eso a pesar de estar casado con la conocida Jackie Kennedy. Con razón se casó después con un multimillonario. Pero lo peor, creo yo, o lo mejor para algunos, es el tema del manejo de los misiles. En el año 62... unos aviones espía de Estados Unidos vieron que en Cuba habían unos misiles nucleares. Atómico. Se dice atómico. Bueno, como sea. Al lado suyo, a muy poco de territorio estadounidense, unos misiles de origen soviético. Y Kennedy, en vez de tratarlo con calma, no, se puso choro, amenazante con la Unión Soviética, y menos mal que no terminó en una escalada y finalmente terminaron en un acuerdo. Pero eso fue bastante tenso, porque no se sabía cómo se podrían reaccionar, pero lo necesitaba hacer para poder postularse nuevamente a la presidencia. Pero yo con ese solo hecho lo veo como bastante candidato al infierno, y que además un presidente de Estados Unidos siempre va a tener ganadita su parcelita en el Hades. Y ahora, ¿con qué seguimos? John F. Kennedy, Lenin. Exacto, con Lenin. Vamos con el bolchevique Vladimir Ilich Ulyanov. Fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Rusa, porque no considerada también la más importante revolución del siglo XX, por todo lo que esa revolución iba a significar en el mundo entero de ahí para adelante, la cual no fue entregando rosas, sino que en base de una política del terror, con una fuerte autoridad e importante en lo militar o lo fuertemente represivo. No existían segundas posturas o posturas tibias, era o no era en esa Rusia pre o inicialmente Unión Soviética. Hay importantes relatos del carácter de Lenin, que si bien puede ser bueno para uno o malos para otros, ya que muchos piensan que para liderar este tipo de revolución se debía ser así, duro y cruento, sanguinario contra quienes no apoyaban, y también por herejía, así que hay para elegir. Eso, Mahoma, o como me dijeron en un video anterior, debe decirse Mohamed. Ay, espero que no me llegue algún encargo a la casa, porque sí, vamos a hablar de lo malo de Mahoma. Bueno, justamente de eso no le puedo echar la culpa, o sea, de haber creado siglos después movimientos así, o sí. Matadles donde des con ellos, y expulsadles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles. Fue lo que transmitió en el Corán. Pero además se sabe que fue un asaltante de caravanas, que con el mismo botín que conseguía podía ser más fieles. Luego esos grupos de fieles también participaban en saqueos, ataques a pueblos, captura de mujeres, venta de esas mismas mujeres. Luego legaliza el hecho de que se puedan acostar con esas mujeres, o sea, cosas fuera del matrimonio, sin restricción de edad, por supuesto. De hecho, en ese mismo punto se podría ahondar bastante, pero basta con ver cómo aún sigue ocurriendo. Imagínate hace tantos siglos. Por lo que bastantes cosas malas pasaron por orden o bajo el mando de él. Y Joseph Smith. Joseph Smith
Ay, 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 aquí tráete un pancito con un tecito que hay bastante que hablar. Este señor, quien fue el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones, los que tienen esa misma iglesia por todos lados, el 6 de abril de 1830 es fundada esta iglesia por Joseph Smith, que se nombra como la iglesia verdadera del cristianismo, como toda en realidad. Pero este caballero tuvo una vida bastante controversial. Tuvo un grupo de 40 esposas en su vida, con mujeres entre los 14 y los 50 años, y ahí tenemos acusaciones graves, además de que fue bastante racista, ya que los negros fuera de su iglesia, lo mismo con los homosexuales. Podríamos decir que fue bastante mentirosillo, anunció el fin del mundo entre los años 81 y 82, estamos en el 2023 y aún seguimos aquí por desgracia. Dijo que en la luna habitaban unos seres muy altos que vestían como cuaqueros, así como Amish, esos señores del logo de Quaker, en la luna. Interesante, pero no hemos visto nada de eso. Además de que habría sido inspirado por Dios. Ángeles le habrían hablado para escribir su libro de Mormón y otros más. Finalmente es encarcelado y entra una turba a su celda que le da muerte a él y a su hermano, dándoles aún más ese carácter místico y de mártir para sus fieles. Tendría varias cosillas para estar ahí, además de hereje, no sé, depende de qué iglesia es la que está jugando, pero no sé, ahí tiene sus razones. César y Napoleón salieron de las llamas. César y Napoleón. Vamos con el primero, César. Aunque César luego se transformó en un título que obtenían los emperadores, o todos los emperadores eran César, supongo que está hablando y me encargaré de hablar de Julio César. ¿Quién fue Cayo Julio César? Quien impulsó lo que entenderíamos como el Imperio Romano, quien transformaría la ya decadente República de Roma, pero vamos a lo malo, que tiene bastante. Fue el impulsor de una guerra civil en Roma para quedarse con el control total contra el poder del Senado. El hombre quería todo el poder y hizo todo lo posible para lograrlo. También antes de ello había sido el líder de la conquista romana de la Galia, donde fue un fiero general, de los más brutales en táctica y estrategia para conseguir su victoria. Le bastaron 40.000 soldados para derrotar a una coalición de más de 300.000 tropas. Claramente este hombre no fue un santo, pero aún no conocía a Cristo, así que quizás tiene un resquicio legal, no sé. Al otro que menciona junto con César, pues Napoleón. Ya sabes que se puede tener ganado su lado acá. Era colonialista empedernido, bueno, como casi cualquier europeo del siglo XVIII o XIX. Apoyaba la libertad, igualdad y fraternité, pero solo en Francia, porque Haití o a las demás islas del Caribe a trabajar nomás. Además, donde también destacó fue en la guerra, donde fue un importante estratega, llevando el combate y a sus tropas francesas por toda Europa, hasta Rusia. Le gustaba la guerra, lo gozaba, era un espacio donde podía liberar todo su potencial. Siempre quería algún reto mayor, lo que claramente le significó matar muchas personas y por esa misma obsesión incluso que mueran sus propias tropas, al empecinarse en seguir. ¿Y cómo sigue? Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama. Obama, Premio Nobel de la Paz por acá. O sea, no por acá porque aún no está muerto, pero si se le compara con César y Napoleón es porque va para donde mismo. Entonces, ¿qué habrá hecho? O eso para la segunda parte. Esta historia continuará. De inmediato. Barack Obama. Sí. Aunque no está muerto, juguemos a por qué las cosas que hizo lo llevarían al infierno. ¿Por qué un premio Nobel de la Paz en el infierno? Pues claro, por reptiliano, no mentira. Más bien por ser alguien que se tomó muy en serio el lema, si quieres paz, prepara la guerra. Porque sí sabemos que Estados Unidos sustenta parte de su poder político en el conflicto bélico y que es donde justamente Obama destacó. Fue una de las personas que mantuvo abiertas las puertas del templo de Jano durante sus 8 años de mando. ¿Qué quiere decir esto? En la antigua Roma estaba el templo de Jano. Si sus puertas estaban cerradas, era que había paz. Si estaban abiertas es que estaban en guerra. Así ocurrió en los 8 años de gobierno de Obama, siempre en una constante guerra. Lo que sí, sus incursiones habían sido más pequeñas en comparación con la de presidentes anteriores como Bush, por ejemplo. Si cree que George Bush no se mete al caño, no conoce a George Bush. ¡Aquí voy, payasos! Pero fueron mucho más amplias, expandiéndose por diferentes países tales como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Pakistán, Somalia y Yemen. Entonces, ¿por qué una persona que favorece la guerra gana un premio Nobel de la Paz? Según el Comité Nobel noruego, fue por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. Además de disminuir la presencia militar, pasar a tener menos fuerza en el extranjero, pero no me joda eso. No puede ser razón, o sea, qué bueno que ya no mates tanto, gracias por eso. Además, en su momento, el presidente del Comité Nobel noruego, Thorbjørn Jagland, igual buen nombre, Thorbjørn, él dijo que se daba el premio por lo que hizo en sus 9 meses de gobierno,
y no por lo que iba a hacer, ¿ok? Te entiendo que no se puede juzgar a alguien por lo que aún no hace, pero no me jodan, el presidente de Estados Unidos al menos espera que termine su cargo para evaluar, como si no existieran más personas en el mundo que merecieran el premio. Sí, obvio, Obama también tuvo acciones positivas en su gobierno, no lo niego, pero para Premio Nobel de la Paz, tengo mis dudas. Pero él, ¿cómo justifica esto? En la misma entrega del Premio Nobel de la Paz dice: parte de nuestro desafío es reconciliar estos dos hechos aparentemente irreconciliables, que la guerra a veces es necesaria y que la guerra es, de cierta manera, una expresión del desatino humano. Y bueno, si me dices que son ataques a terroristas, insurrectos, contrarios a la democracia, te lo cedo, pero en los ataques muere población civil, especialmente en los ataques que realizaba con drones. En 2014 se llevaban unos 390 ataques realizados en Pakistán, Irak, Afganistán, Yemen y Somalia, que mataron a 4.000, 5.000 personas, incluidos civiles, o como se diría, daños colaterales. Pero bueno, de que Bush empezó antes, sí, totalmente. Como dije, todo presidente de Estados Unidos siempre tiene ganado su lugar en el Hades. Entonces ya, recopilando, una persona que bajo su mando se propiciaron múltiples conflictos bélicos, se atacó a población civil, niños incluyendo, muriendo como daños colaterales, claro que tendría razones para verse ahí junto con César y Napoleón, y bien puesto el nombre de bomba. Charles Taze Russell. ¿Quién fue este caballero de barbas? No podríamos decir que fue el creador de los Testigos de Jehová, porque en estricto rigor no lo fue, ya que no tuvo esa intención de crear una nueva iglesia, pero con sus trabajos y sus acciones sí se fue generando en sus seguidores la creación de lo que hoy entendemos como los Testigos de Jehová. Así que tenemos al creador de los mormones, Joseph Smith, y al creador, o más bien impulsor, forjador, inspirador de los Testigos de Jehová. Iglesias que, perdónenme, pero confundí muchas veces. Ya, pero veamos qué pasó con el señor Charles Russell, que buscando un cambio metodológico en el estudio de la Biblia, se iba a separar de la iglesia presbiteriana, que es de donde provenía. Lo que sí, nunca se atribuyó milagros o algo de estilo mesiánico, aunque sí proponía algunas cosas que nunca llegaron a ser verdad, así que un poco mentirosillo puede ser, ya que propuso una segunda venida de Jesús que no llegó nunca. Pero en donde tenemos algunas cosas es que, por ejemplo, él fue el impulsor de los textos que hoy conocemos como Atalaya. Las conoces seguro, en la calle te han pasado algunos. O también todo lo que tenga que ver con este logo, o la llamada Watchtower, porque Russell, es cierto, se dedicó más al estudio de la Biblia, pero qué curioso que sin saber griego pretendía buscar el verdadero sentido de la Biblia, como el sentido original. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia, el Nuevo Testamento, los manuscritos están en su mayoría en griego, o al menos lo más central. Entonces, sin saber griego, difícil lograr esto. Es como querer ser un experto en literatura inglesa, pero sin saber inglés. Raro, más en una época sin traductor de Google. Entonces, claro, se dedicó a escribir texto, su estudio y su análisis, pero por eso se le ha acusado de ser bastante dictatorial en los asuntos de su editorial y también de ser sumamente preocupado por las ventas, la platita que le dejaban, la venta de estos textos, que ojito hasta el día de hoy sigue siendo una venta muy importante. Entonces, esta misma Atalaya, que en su momento era llamada la Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, o en inglés Zion's Watchtower, An Herald of Christ's Presence, el Atalaya en un futuro. Entonces, esta misma publicación era acusada primero de poner hechos descabellados que claramente no se cumplían y también de generar algunas situaciones que podríamos considerar cercanas al fraude, como ocurrió con el caso del trigo milagroso, ya que se le imputaba la venta de un trigo milagroso que se habría publicitado a través de su publicación de la Atalaya, o el nombre anterior. Un trigo mejorado o de mejor calidad, que con parte de sus ventas habrían dado como donación a la Watchtower. Ellos se defendían diciendo que solo fue un ataque y que nunca tuvieron intención de estafas, solamente promocionaron algo que el mismo gobierno había hecho anteriormente. Pero como el caso de Joseph Smith, también era de prometer y dar profecías que no ocurrían. Supuestamente para el año 1872 era el fin del mundo. Dijeron: en este capítulo presentamos la evidencia bíblica de que en 1872 después de Cristo se completaron 6.000 años desde la creación de Adán. Por lo tanto, desde 1872 hemos entrado cronológicamente en el séptimo millar o el milenio, el principio del cual el día del Señor, el día de angustia, será testigo de la destrucción de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios bajo los cielos. ¿Y qué pasó? Nada. Después, como no pasó nada, lo cambiaron para 1875. ¿Y qué pasó? Nada. Dijo también que para 1874 estaba la segunda venida de Cristo. Venida que habría ocurrido con un Cristo invisible. ¡Qué conveniente! Pero al menos podemos saber de que efectivamente el Señor Invisible Mudo era Cristo. Nosotros, el Señor Invisible Mudo. Señor Invisible Mudo, buenas tardes. Cuénteme, señor Invisible Mudo, ¿por qué se creyó? Pero, señor Invisible Mudo, usted está acusando a una persona realmente famosa. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? No voy a aceptar insultos, señor Invisible Mudo. Es mi programa.
Lo siento, su tiempo se acabó. Hasta aquí nomás llegó la entrevista. Luego, posteriormente, se dijo que la venida del Reino de los Cielos era en 1914. Entendible, Primera Guerra Mundial, la peor guerra que la humanidad vio hasta ese momento, pero del Reino de los Cielos poco y nada. Entonces, que se ampare estas mentiras, se lucre con ello, que se ganen seguidores, como mucho, ¿no? Estas son las falsas profecías de cuando Russell vivía. Después, obviamente, vinieron otras que ya no pueden pasar por mano de él, pero que podríamos decir que él comenzó y permitió. Fue una historia de correcciones, de ahora sí que sí, final del mundo 4K, un link Mediafire sin anuncio, craqueado, pero nada. El Barbas no estaría feliz con esto. También tuvo unos líos con su esposa, su divorcio no fue sencillo, que digamos, pero problema de pareja no me meteré en esta vez. Eso ahí lo ven en el juzgado. Sigamos. Aunque espera, hay algo que agregar de Russell, un bonus. Él creó el fotodrama de la creación, o el drama de la creación. Es una película que muestra, según su concepción bíblica, la creación, el Génesis. Cinematográficamente hablando, es una proeza de la época. Mezcló color, movimiento, música, sincronización, videos, diapositivas. Duraba 8 horas. En YouTube se pueden encontrar varias de esta pieza, que es muy recomendada por si quieres conocer tanto la visión de ellos y la parte audiovisual, que está bueno. De hecho, hay una edición en español que está ahí completito. Te lo dejo en la descripción por si quieres conocerlo. Ahora sí, sigamos. George Washington. Hemos hablado de varios presidentes de Estados Unidos por aquí, pero ¿por qué no hablamos también del primero de ellos? Siendo uno de los líderes del movimiento que consiguió la independencia por parte de las 13 colonias contra el Imperio Británico, nada menor. Pero ¿por qué lo veríamos en el infierno? A uno de los padres fundadores de la patria gringa, primero por ser poseedor de esclavos. Me podrían argumentar que era algo común de la época, no sería nada especial. Entonces, ¿por qué dejan su testamento que al morir sean liberados? ¿Cómo es la cosa? En vida mantiene a sus esclavos, pero cuando él muere que ya sean libres. Entonces, sabe que estaba mal. Si no, ¿por qué no los libera de inmediato? No espere a morir. Dale algunos años más de libertad a tu esclavo. ¡Jamás! Siguiendo este mismo punto de los esclavos, también se encargó de limitar algunas libertades que en otros estados ya habían, como ocurría con el caso de Filadelfia. Ya sentado el nuevo gobierno, se traslada en 1790 a Filadelfia, donde existía una ley que decía que cualquier esclavo que vivía 6 meses seguido consigue su libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Washington y su esposa tenían una esclava muy cercana, Ona Judge, que era como la ama de llaves, su sirvienta personal de su esposa de Martha Washington. A decir verdad, no era un maltrato, pero no tenía libertad, o sea, no podía ir a donde quisiera, no recibía sueldo por el trabajo que hacía, entonces, era una esclava, con buen trato, pero esclava al fin. Y cuando se muda, van con ellos, y además de otros esclavos que siempre los acompañaban. Pero ¿qué sucede? Cuando llevaba 5 meses en Filadelfia, consciente de esa ley de los 6 meses, Washington ordena que todos los esclavos vuelvan a su finca unos días y luego que regresen a Filadelfia. Entonces, de ese modo, no se cumplían los 6 meses seguidos y no podían tener la libertad. Mira, te creo que no existan leyes contra la esclavitud, pero se sabía que era algo malo y a él no le importaba y buscaba cómo saltear estos recursos legales que favorecieran a los esclavos. Él buscaba ahí cómo evitarlo. Además, Ona se escapa de Washington. En Filadelfia conoce a algunos esclavos o libertos que tenían un plan para escapar a través de un barco. Ona lo realiza y alcanza la libertad. Ante esto, por supuesto, la enorme molestia de los Washington no le cabía en la cabeza que prefiera esa libertad a pesar de todas las comodidades que le daba. Pero ella no tenía ganas de volver a trabajar en esa plantación, así que alcanza su libertad a pesar de la búsqueda intensa por parte del prócer gringo. Incluso se ofrecían $10 de la época por traerle. Después darían con su paradero, pero nunca volvería con sus captores. Le sumamos a esto que no dejó que participaran afrodescendientes en el ejército, o sea, un racismo marcado cuando estuvo al mando. Así de simple, no podían luchar en las fuerzas de él. Hay otro tema interesante sobre esto, de los primeros hombres afrodescendientes que participaron en el ejército de los Estados Unidos. Son un grupo que me imagino que reconoces gracias a Bob Marley. Son los Buffalo Soldiers. Así se llamaban los primeros grupos que, igual medio esclavos, participaron en labores militares, especialmente en labores contra los nativos americanos. Así que el racismo, no fue solamente de Washington. Y si quieres saber más de ellos, de los Buffalo Soldiers, te dejo un video que hice al respecto para que lo puedas visitar. Y otra cosita, no sé si será para un pasaje al infierno, pero es lo derrochador que era. En 7 meses se gastó $6.000 en licores. Y en sus 8 años al mando se habría gastado unos $45.000, tomando en cuenta que las tropas no corrían la misma suerte, así que tenemos varias razones para encontrarlo en el infierno. ¿Qué sigue? José de San Martín. José de San Martín, un padre de la República de la Argentina, un libertador para América. Chile y Perú le deben la independencia
en parte a él. Así que a veces es delicado hablar de ello, porque hay algo que pasa con todas estas figuras criollas que iniciaron la independencia. Claro, con los ojos del futuro es fácil verlo, o con cientos años de educación centrada en la casi idolatría, estas figuras se vuelven a veces como seres del Olimpo que no se pueden juzgar o criticar sus prácticas y al tiro te tratan de vendepatria. Pero, por ejemplo, se puede criticar que las guerras que libraban ellos no eran exclusivamente por un espíritu de libertad, e inserte aquí la bandera flameando en la espalda, ya que eran problemas que tenían los criollos, más allá de todo el resto de la sociedad. El peón iba a seguir siendo peón, con el rey de España o con José de San Martín. Su trabajo de peón seguía igual, y justamente eran ellos los que tenían que luchar en los campos de batalla. Su parte del trabajo era cosechar y si tocaba guerra, ir a la guerra. No niego la acción de ellos. De hecho, él cruzó la cordillera con el ejército libertador, con serios problemas de salud, pero el enfrentamiento ahí, cara a cara, era con la parte baja de la sociedad en su mayoría. Muchas veces se establecían incluso levas. Las levas eran que el ejército iba llevando a la fuerza a todos los que pudieran pelear y lo unían al ejército. Entonces, estas figuras llevan a su espalda cientos de muertos, personas que su situación poco cambiaba según el jefe, pero estaban obligados a ir a morir por la causa de él. Me dirás, pero era por la independencia. Yo te digo, muertes son muertes, porque en esta casa obedecemos el imperativo categórico de Kant, así que se respeta. Además de que era masón. No sé, ahí no sé, ¿será razón digna para el infierno? ¿Qué dicen ustedes? Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, o más conocido como Mahatma Gandhi. Figura controversial, o sea, más conocido por su lucha pacífica contra el colonialismo en la India, pero que tenía varias cosas bajo la alfombra. Vamos viendo qué es lo que lo tendría en el infierno, que por lo pacífico claramente no era. En su infancia y juventud tuvo ciertas conductas clasistas y racistas, dado su mismo estatus social, y el mismo que rige a la India. Este sistema de rígidas castas, donde él pertenecía a una casta más o menos acomodada que le permitía ciertas libertades como el poder estudiar, además de que su familia tenía una buena situación económica, que eso sí le duró hasta que se fue a África, y ahí le tocó él ser discriminado por ser indio. Fue expulsado de vagones de primera clase por simplemente este hecho, ser indio, por lo que ahí empieza su lucha activista en estos puntos. Ahí nada que decir, aunque sí era su lucha por los indios. Los negros los seguía considerando inferiores o salvajes. También podríamos aplicar algo del viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Miremos entonces con quién anda. Mírenlo ahí, paseando por Italia con Il Duce, con Mussolini, líder fascista, que si bien yo no soy de la idea de que en una mesa hay 10 personas y una de estas nazis, efectivamente hay 10 nazis, porque es demasiado simplista, pero es curioso ver un pacifista con un fascista, sabiendo lo que implica esta ideología altamente belicista. ¿O qué me dice de esta simpática correspondencia de Gandhi a su, quien dice él, sincero amigo? En esta carta trata de evitar que comience un conflicto bélico y le escribe esta carta que por cierto nunca llegó a su destinatario, sino que fue receptada antes y nunca se le entregó. Aún así procedo a leer para tener todos los antecedentes del caso. Querido amigo, mis amigos me han estado insistiendo para que le escriba, por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo hacer mi petición porque en cualquier caso merecerá la pena. Está claro que usted hoy es la única persona en el mundo que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra, no sin considerable éxito? De cualquier manera espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, su sincero amigo, Gandhi. Ya, si bien esto fue antes de que empiece la guerra, te lo cedo, pero una vez empezada la guerra, como que aún mantenía esta postura bien relativista con este líder fascista. Él expresó: no considero a Hitler un ser tan malo como parece o representa. Él está mostrando una capacidad increíble y parece estar consiguiendo victorias sin demasiado derramamiento de sangre. Ojo YouTube, no me sancionen por esto que no lo dijo yo, lo dijo Gandhi. Y como también más adelante, ya que con muchos hechos sobre la mesa y mencionando lo que significaba este régimen, como que lo critica, pero igual como muy tranquilo. Sé que su postura era pacifista, pero bueno, veamos. No tenemos ninguna duda sobre tu valentía o devoción por tu patria, ni creemos que sea el monstruo descrito por tu oponente, pero tu escrito y pronunciamiento y los de sus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana. Especialmente la estimación de personas que, como yo, creen en la amistad universal. Me refiero a actos como la humillación de Checoslovaquia, la violencia de Polonia y el hundimiento de Dinamarca. Soy consciente de que su visión de la vida considera virtuosos tales actos de expoliación, pero desde la infancia se nos ha enseñado a verlos como actos degradantes para la humanidad. Por eso no podemos desear el éxito de sus armas. Gandhi, date cuenta, como que aún confía mucho y acaba de empezar el conflicto bélico más cruento de la humanidad. Es como demasiado amistoso hablando de amistad universal. Ahí al mismísimo.
Pero, ¿y qué dijo después de la guerra? Una vez ya culminado el conflicto y consciente de las atrocidades cometidas, bueno, siguió fiel a su idea del pacifismo, pero ya incluso llegando a cierta indiferencia quizás se puede notar. Él dijo: Hitler mató a 5 millones de judíos, es el mayor crimen de nuestro tiempo. Pero los judíos debieron haberse ofrecido al cuchillo del carnicero, debieron haberse arrojado al mar desde los acantilados, habría despertado al mundo y al pueblo de Alemania. Tal como están, sucumbieron de todos modos por millones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que se dejen matar nomás? Ok, Gandhi. Pero... ¡Aún hay más! Sí, porque Gandhi tenía otro problema, además de ciertas conductas misóginas, incurría en otros actos criticables también. En primer lugar, en un momento de su vida comenzó con un celibato, estando casado, sin comentarle a su esposa, bueno, hay problema de pareja. Esto desde 1901 hasta 1944, que fallece su esposa Kasturba. Pero no solo eso, sino que vino algo peor después, porque supuestamente, para demostrar el control que tenía de su impulso, dormía desnudo con mujeres. A decir verdad, mujeres jóvenes niñas. No las tocaba ni pasaba nada más allá de la horrible incomodidad de dormir con una persona mayor desnuda. Qué horrible. Y no me venga con que no, si no le hacía nada. El simple hecho de estar así ya es feo, cuestionable. Además, esto incluía a su sobrina nieta. Y esto expresado por él mismo. Puede que haya tocado a miles y miles, pero nunca fue por lujuria. Me he acostado con algunas desnudas, pero nunca con la intención de tener una satisfacción lujuriosa. Ya así Michael Jackson 3 veces. O sea, detrás de una postura de pacifismo extrema, tenemos una persona con unas características bastante cuestionables, que de todos modos le haría ganarse ahí un espacio en el infierno, creo yo. Ya que hablé harto de Gandhi, que ojo por la cantidad de tiempo que le dedica a alguno, no es que mientras más mala le tenga, es simplemente por cómo se da. De hecho, si salieran personas como el del bigote, le dedicaría poco tiempo, sería como, obvio, está aquí, vamos con el otro. Más tiempo no es igual a calidad de la persona, así que sigamos. Yasser Arafat, Mohamed Yasir Abdel Rahman Abdel Rauf Arafat, Al-Qadwa Al-Husseini. Mejor te llamo Lisa Jr. Yasser Arafat, un personaje bastante polémico por decir. Si hablamos de la liberación palestina, sale a relucir la historia de este personaje. Una persona que se vio envuelta en diferentes conflictos y circunstancias, dado su rol de liderar el movimiento nacional palestino, e incluso compañero de premio Nobel con Obama. Arafat también se ganó su premio Nobel de la Paz por los intentos de alcanzar acuerdos con Israel. Israel legítimo o ilegítimo, creo que de eso dependerá tu visión sobre Yasser, pero buscó por diferentes medios lograr beneficios por la situación que se había dado con la creación de Israel y los conflictos que tuvo con sus países vecinos, incluyendo conflictos como la Guerra de los 6 días, por ejemplo. O sea, no se puede evitar la situación complicada que rodea a Israel y a su vecino Palestina, y en este contexto es donde se inserta esta persona. Fue el fundador de unas organizaciones de suma importancia en todo este conflicto. La OLP, sigla de Organización para la Liberación de Palestina, movimiento guerrillero que luchaba contra Israel, nacido en 1964, que de a poco fue buscando acuerdos pacíficos, que no llegaron a buen puerto. Más bien como que pasó de... Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Y no permitir su existencia, a aceptarla, pero tratando de llegar a ciertos acuerdos que no ocurrieron. Y también, en los años 50, anterior a la OLP, fue el creador de Fatah, acrónimo inverso de Harakat al-Tahrir al-Filistiniyya, algo así como el Movimiento para la Liberación de Palestina, que nace como respuesta al imperialismo británico de la zona, buscando crear un Estado árabe independiente. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas de sus acciones están enmarcadas dentro de actos de terrorismo o violencia, donde en gran parte se ve incluida población civil, que nada tiene que ver con los hechos acontecidos, que nuevamente podemos incluir dentro de este grupo de daños colaterales. ¿Y quién lideró estos movimientos? Pues claro, Yasser Arafat. Uno de los máximos hechos de esta época fue el secuestro de la delegación israelí en la Olimpiada de Múnich en 1972. Hasta película hay del caso. Con estas imágenes quizás se vengan a la mente o lo recuerden, pero te cuento un poco. Alemania, Múnich, en el año 1972 acogía los Juegos Olímpicos de verano, una linda ocasión de justas deportivas, donde justamente los anteriores Juegos Olímpicos de Berlín, ya sabemos qué pasó. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro. Entonces de nuevo Múnich, el 5 de septiembre, 8 personas pertenecientes al movimiento Septiembre Negro, de inclinación árabe-palestina, se internan a la Villa Olímpica para secuestrar a deportistas y delegación de Israel. Entran a sus habitaciones durante la madrugada, dan muerte a 2 deportistas ahí mismo y secuestran a otras 9 personas. Las llevan a un aeropuerto de la ciudad, solicitando a cambio de la liberación de ellos, la liberación de unos 200 palestinos capturados por Israel. En el aeropuerto la situación se agrava y comienza un tiroteo con la policía de la entonces Alemania Occidental. Recordar que aún Alemania estaba dividida en oriental y occidental. En ese tiroteo mueren los 9 israelitas secuestrados, una policía alemana y 5 de los 8 terroristas palestinos. Los otros 3 son detenidos, pero luego en otro acto terrorista, así bien clásico, capturan un avión a cambio de la liberación de los 3.
que llevarían a Libia a ser recibidos por quién más que Muammar Gaddafi. Y Arafat, bueno, él no tuvo implicación directa, o sea, no fue orden de él todo esto, pero sí Septiembre Negro tenía ligación con el OLP, incluso según relatos, él mismo les dio la bendición a estas personas para que todo saliera bien, siendo esto uno de los hechos más reconocidos de este movimiento palestino. En muchos momentos Arafat manifestó una posición de acción militar y violenta como la solución a los conflictos. En la ONU él mismo manifestó: traigo una rama de olivo en una mano y una pistola en la otra. No dejen caer la rama de olivo. Aunque tuvo también acciones de búsqueda pacífica, él también contribuyó a que no se realizaran. Entonces, claro, si bien luchar contra Israel no es fácil, no nos engañemos, si tampoco salvo a Israel ni olvido sus crímenes, pero estamos viendo la otra vereda. Como una vez escuché, los errores del enemigo no son virtudes propias. Y como dije, en esta casa respetamos el impositivo categórico, así que tendría bastantes razones para verlos paseando en el infierno. El siguiente. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón o Cristóforo Columbo. Intenso. Como diría Yerko Puchento, ¡Me voy con Tuti! no, broma. Es que la figura de Cristóbal Colón siempre plantea mucha polémica. Que leyenda rosa, que leyenda negra. Bueno, tratemos de buscar algo en medio, que posiblemente sea como más realmente pasó. Y sin duda que alguien quedará molesto con esto, pero el deber me llama. Así que veamos un poco qué fue de la vida de Colón, que ser una dulce y noble alma del siglo XV, pues obviamente no. Muéstrale su parcela, caballero. Aquí está en mi parcela, mira. Bonita mi parcela. Mira para allá, alumbra para allá, papá. Digo, ¿cuándo he tenido parcela, guato? En la vida de Colón, y a veces de la conquista española en general, tenemos algo como correcto, pero por las razones equivocadas. O sea, a diferencia de los ingleses que buscaban la eliminación completa de los pueblos, los españoles no tanto así, porque los necesitaban para trabajar. Es como que no buscaban un genocidio, aunque de todas formas se dio, pero no lo querían porque eran sus trabajadores, o más bien sus esclavos. En términos más exactos, los encomendados. Aunque sí, Cristóbal Colón no estuvo ni cerca de ser de los más malos en la conquista de América. De hecho, nunca quiso llegar a conocer gente nueva. Él quería llegar a Japón, a Asia en general. De hecho, fue algo contrario, que no le jugó bien en un principio, porque su plan era una nueva ruta a Asia y comerciar, no buscar un nuevo espacio, qué paja. Claro, con el tiempo a España le vino mucho mejor, pero no era lo que buscaba en un principio. O sea, en parte no tiene culpa de todo lo que iba a venir, porque jamás lo pensó así. Así como dijo Matthew Restal, etnohistoriador y profesor de Historia de América Latina y Antropología de la Universidad de Pensilvania, la clave para entender al verdadero Colón es separarlos de los muchos colones que se inventaron después de su muerte y que siguen inventándose. Las de héroe y villano son solo dos de estas invenciones. Entonces vamos viendo, Colón llega a América el 12 de octubre de 1942, Día de la Raza diría alguien, ¿ok? A su llegada, donde, como decía, no esperaba descubrir nuevas tierras, así que en su primer viaje pensaba que había llegado a Asia, aunque con cierta duda. Segundo viaje, lo mismo, ya más duda de dónde estaba realmente, aunque siempre pensando que era otra parte de Asia. Jamás que era un continente nuevo. En su tercer viaje llega a Sudamérica, visita la isla Trinidad y ve la desembocadura del río Orinoco, que es gigante y que lleva mucha fuerza, por lo tanto, debía venir de un territorio muy extenso. Y ahí definitivamente dice que esto no era Zipango, que es lo que buscaba. Zipango era Japón. Algo nuevo era, pero aún sin pensar que era otro continente. Sería posteriormente uno incluso de sus navegantes, Américo Vespucio, que definitivamente daría con la razón. Es de reconocer que en principio Colón tenía una relativa buena relación con los indígenas de la zona. De hecho, se hizo amigo de Huacanagarí, un líder de la zona. Colón habría dejado a unos hombres, los que habrían atacado a los pobladores, y obvio, ellos igual, dando muerte a los 39 que estaban ahí. Con el paso de los años, en los viajes que venían, la intención de Colón era crear fuertes donde se pudieran ir acertando a los nuevos conquistadores que llegaban. Y claro, iba generando más choque con los indígenas de la zona. 1494, cuando Alonso de Ojeda tomó prisionero a alguno de estos indígenas, Colón dio la orden de matarlos. Con esto se fueron generando más conflictos entre uno y otro, situación que ya no cambiaría. Las muertes, capturas, toma de prisioneros y esclavos a indígenas ya no se detendría, en los tiempos en que Colón era almirante y virrey. También tenemos una situación que la podríamos enmarcar dentro de la codicia, porque ya, eso eran los indígenas que generaban conflicto, pero ¿qué pasaba con los que tenían buenos lazos? Colón le impuso un impuesto que en primer lugar consistía en que todos los vecinos del Cibao y de la Vega Real, mayores de 14 años, debían entregar cada 3 meses un cascabel lleno de oro y una arroba de algodón por persona. ¿De a dónde iban a sacar eso si estos pueblos no desarrollaban una gran minería? Pero para los españoles querían obtener su cuota de oro. El líder Guarionex le solicitó cambiarlo por plantaciones de yuca, que era lo que ellos tenían, y que aparte podían alimentar a la gente pobre, a los conquistadores que no estaban en buena situación, pero Colón no quiso. Como decía, la situación en la colonia no era muy buena, abundaba el hambre y el desorden, así que Colón da autorización para que usen para sus trabajos cuantos indígenas sean necesarios. La situación aún así no mejoró, y para hacer creer que en España todo iba bien, se llevó unos cuantos indígenas esclavos, aunque según otras fuentes ellos mismos quisieron ir, pero ahí te la dejo.
Entonces, claro, se puede hasta cierto punto hablar de un buen trato en un comienzo. Quizás otra visión, como la de la anunciada Colón de Carvajal, una historiadora y descendiente del mismo Cristóbal Colón, señala: los territorios del Nuevo Mundo mantuvieron su derecho indígena propio, siempre que no fuera contrario a la legislación de los reyes españoles ni a las creencias de su religión, lo que obviamente iba en contra de la religión católica, sino aparte no tenían por qué cambiar su religión, así que bueno, no sé qué amable. O el hecho de que los indígenas no eran considerados esclavos, sino que eran vasallos. Ay, no me joda, ese es como un resquicio legal para decir, no, si ellos eran libres. En conclusión, de genocida, que es algo muy común que se le imputa, difícilmente, ya que él nunca tuvo tales intenciones en ese momento, ni se logró algo así, ya que además buscaba más la exploración y llegar de una vez a la India o Asia, cosa que claramente no logró. Lo que no quita que su paso por América, o sea, una América antes de ser conocida como tal, generó esclavos, malos tratos, e inició un periodo que le daría mucho sufrimiento a la población local. Sí, también entre la población local habían conflictos, eso es muy cierto y no se puede negar, pero tampoco lo podemos llevar a una leyenda rosa y que todo fue una linda evangelización y todos cantando, porque no, tampoco. Pero de razones para ver a Colón en estos sitios del inframundo, claro que sí. ¿Qué pasa el siguiente en la lista? Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Elizabeth Alexandra Mary, o mejor conocida como la reina Isabel II de Reino Unido. Muy pedida en los comentarios, que por supuesto hay bastante que hablar. En esta segunda parte hice caso a muchos comentarios que me decían que hable más nomás, que querían seguir escuchando, y pues aquí estoy para servirle, así que me demoro un poco más. La reina Isabel, que para fecha de publicación de la canción aún estaba viva, pero que actualmente ya no, porque falleció el 8 de septiembre del 2022. Así que podemos revisar por qué se habría ido para abajo y no para arriba. La vida tanto de ella misma como de su familia y de todo lo que representa, es decir, la monarquía británica, es innegablemente marcada por el colonialismo, la muerte, la violencia, el racismo, el saqueo. O sea, tan solo en su corona, la corona que portaba, llevaba una parte del diamante más grande del mundo, extraído de Sudáfrica, cuando esta era una parte de Inglaterra. O lo mismo con el diamante indio de Koh-i-Noor, que fue abotinado cuando controlaban la India. Gustito por el diamante tenían. De hecho, la India le solicitó al ex primer ministro David Cameron, quien da una respuesta que explica muy bien. Me imagino que no fue su intención, pero que deja muy claro cómo operaba Inglaterra. Él dijo: si decíamos sí a uno, nos levantaríamos un día y no tendríamos nada en el Museo Británico. Exactamente. Ya, pero veamos otras cosas. Su reinado comienza en 1952, teniendo bajo su dominio a decenas de pueblos africanos, donde muchos lograron conseguir su libertad, porque no era el bonito trato que se puede tener con otros países de la Commonwealth, como con Australia o Canadá. Ahí era colonialismo puro y duro. Tenemos el caso de Kenia, por ejemplo, donde los Mau Mau en ese año comenzaron una revuelta dando muerte a un grupo de colonos, con el fin de recuperar el control de sus tierras. De ahí comenzó una cruenta lucha y una terrible respuesta por parte de los británicos, creando las aldeas protegidas, algo así como pequeños campos de concentración, donde hasta 1,5 millones de personas de Kenia pasaron por allí, y en algunos cálculos unos 300.000 murieron, en comparación de los 100 británicos, o sea, cero intención de devolución de tierras. Además de verse Gran Bretaña envuelta en otros conflictos bélicos, aunque me podrían argumentar que la reina no tiene un real poder y es el primer ministro o primera ministra quien gobierna, ya, sí, claro, como si la reina no tuviera el poder de decirle: venga para acá y haga esto. Seguro que el primer ministro le va a decir: no, reina, no quiero. Ja. Por eso durante su reinado ocurrieron más conflictos en Ghana, Nigeria, la campaña contra Irlanda del Norte, guerra en Afganistán, Libia, Siria y así hasta Argentina, no me olvido de ustedes, la guerra de las Malvinas, donde inclusive participó el hijito de la reina, el príncipe Andrés, duque de York. Regresó como un héroe de guerra luego de su paso por la guerra de las Malvinas, siendo ahí piloto de helicópteros. Y antes de que me digan chilenito traidor, amigo, fue un conflicto entre dictadores. ¿Qué iban a hacer los chilenos? El traidor es ya saben quién. Pero el Principito, luego de una vida de despilfarros pagados por los impuestos de los ingleses y sus colonias, culminó con algo mucho más grave. Sí, hay cosas más graves que ser amigo del hijo de Gaddafi, como él lo fue. Pues claro, ser amigo de Jeffrey Epstein, que, porque si no se acuerdan, condenado por tener una red de tráfico de abuso infantil, donde también estaría incluido el príncipe. Donde ahí, si la reina lo expulsa del palacio y de sus cargos. Y el príncipe Harry igual estuvo en Afganistán con su hermano, así que no me jodan que la reina no iba a hacer todo lo posible para que sus retoños no mueran en la guerra y queden como héroes. Pero al menos nos dejó este memazo.
Y algo así como extra, tenemos el racismo y clasismo de la reina, que por favor no me pueden negar. Nunca se llevó bien con las plebeyas que osaban estar con sus hijos, así que la reina razones para verse en el infierno tenía, además de que era reptiliana. Ya, mejor sigamos. Supe incluso estaban Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Simón Bolívar, simplemente. Una tan controversial figura, ícono de la independencia de la parte norte de Sudamérica, es como el equivalente a San Martín en el sur, donde curiosamente se dan algunos elementos similares. Hombres que tuvieron mucho poder, que consiguieron logros, pero eso mismo lo llevó a su caída y a ganarse cierta molestia entre sus contemporáneos. De que fue un líder importante y estratega militar, participando y liderando cientos de batallas, obvio que lo fue, lo que implica claramente haber cometido bastantes hechos crueles, sangrientos y violentos. Justificaciones de que fue por la independencia aquí y allá, a la FIFA, aquí estamos para juzgarlo, si es por eso que están aquí o no. Se encargó de producir importantes masacres como la denominada Declaración de Guerra a Muerte a los Españoles o a quienes simpaticen con ellos, aún siendo criollos, donde incluso a piedrazos en la cabeza se mataba a los heridos porque todos muertos. Olvídate de perdonar al rendido o tomarlo prisionero. O también tenemos por ejemplo el caso del hospital de Caracas, cuando ordena dar muerte a unos 800 enfermos que estaban ahí atendiéndose, o sea, matarlos a todos. O el cruento hecho de la Negra Navidad de 1822, donde por órdenes de Simón Bolívar asesinaron a cientos de personas en Pasto. Y así, ya entrando más al chismecito, Bolívar era bastante mujeriego también. Tuvo sí su esposa cuando era joven, María Teresa Rodríguez del Toro, con la que se casa en 1802, pero que a los 8 meses muere. Con ellos se habría prometido no volver nunca a tener pareja, pero Simón, muy seguidor del lema soltero pero nunca solo, porque se le vio con diferentes mujeres en cada momento, a veces muy distinguida, a veces dejándolas embarazadas y olvidando después. Así que si no es por cruel, sangriento, sanguinario, se va también al infierno por lujurioso. Razones no faltan. Dame el verso de nuevo para ver quién falta. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Nos queda con eso Buda, aunque Buda es más bien un título de quien alcanza el nirvana, es como es lo que pasaba con César, quien finalmente despierta, pero es de suponer que como comúnmente decimos Buda, que nos referimos a Siddhartha Gautama, el iniciador del budismo. Y aquí entramos a un conflicto teológico. Buda vivió más o menos entre 483 y 368 antes de Cristo, o sea, de Cristo en este momento ni hablar, menos de alguna expansión hebrea por Asia. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que no vivió en épocas cristianas? Hay algunas variadas respuestas teológicas que según cómo fue su vida, cómo habría sido, que habría quedado en un limbo por mientras, Dante los pone en el primer círculo, pero juguémoslo nomás. Era un joven rico, heredero del trono de su padre, que vivía cómodamente en una cómoda de ciudad cómoda. ¡Oh! ¡La señal de emergencia! Esto es un trabajo para Calcetín con Rombos Man. El deber me llama. No, pero vivía bastante bien, sin apuros, pero quiso explorar más allá. Su padre, que no quería que viera el mundo cruel, prepara todo para que vea gente tranquila, sana, pero se le cuela un anciano, un enfermo y un muerto en sus primeros viajes. Y así Siddhartha se da cuenta del mundo cruel. ¿Pero qué hace? Hoy me voy a ir a meditar bajo un árbol. Ayúdalo, eres el hijo del rey. Puedes ayudar a esa gente, pero hoy me voy a meditar. Chao. A Cristo Rey no creo que le gustaría eso. Pero bueno, ahí crea su filosofía, las 4 nobles verdades, que en definitiva nos quiere decir que la causa de nuestro sufrimiento es el deseo. Así que anciano moribundo, deja de desear comer y vive en paz. Este es el camino de las 4 nobles verdades. Estas son: reconocer que la vida es sufrimiento. Solo podemos estar sufriendo o durmiendo. Ahí te das cuenta que la causa del sufrimiento es el deseo. Al estar siempre insatisfecho, es la causa de este sufrimiento. Podemos también recurrir a la frase que se le atribuye a tantos: hay solo 2 grandes tragedias: no obtener lo que quieres y obtenerlo. Porque te das cuenta que aún falta más, o sea, que no te llena completamente, siempre te falta plata, aun cuando ganas más, siempre falta plata. Entonces, el fin del sufrimiento llega con el fin del deseo. Cuando dejas de desear, dejas de sufrir. Y ahí hay una senda que nos aleja del deseo y al sufrimiento, siguiendo al Buda. Muy bonito, pero tengo hambre, el video se alarga bastante y con eso concluye la revisión de estas personas que nombra Cancerbero. Revisando qué hicieron, qué tanto mal causaron, que los llevó al infierno. Pero hay algo que necesito mencionar que es realmente épico, y es realmente la inspiración de Cancerbero para esta canción, o al menos para el desenlace. Él dice: recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. ¿Qué es esto del diablo con Florentino? Es la más épica batalla del folclore venezolano. Es un contrapunteo, un joropo, donde en un muy folclórico estilo se enfrenta Florentino contra el mismísimo Satanás. Así empieza, mira, unos segunditos porque copyright. Esto
Esto lo definimos como llano adentro, dos hombres se enfrentan sin otra arma que el canto y la astucia. Uno de ellos, que llegó vestido de negro y cabalgando un caballo negro, que habría sido como la representación del diablo, retó al otro, coplero de caballo encendido, que en virtud de un código moral muy intenso no se podía negar a este combate. Es una obra del poeta venezolano Alberto Arbelo Torrealba, que publicó en 1940. De aquí es donde Cancerbero saca su idea. De hecho, ahí él mismo lo dice, que fue un cuento, pero que resultó. Así que él lo hace a su modo, al estilo de rap, pero una intertextualidad muy buena. Viene a buscar mucho gusto en conocerlo tengo, señor Satanás. Y así termina. Negro Bongo era este diablo, así muy campestre. No, notable, muy bueno. Qué buen final para este video, dividido ahí en dos partes. Agradezco enormemente el apoyo que tuve, lamento la demora, espero que haya valido la pena y haberle entregado un informativo y entretenido video, donde pudieron aprender algo, además de pasar un buen rato gracias a la gran música de Cancerbero. Fue un gusto para mí, cualquier cosita en los comentarios que trataré de leerlo y responder la mayoría posible. Realmente agradezco mucho nuevamente, qué bueno que les haya gustado. Me despido, saludos, cariños y hasta un próximo viaje por la historia.